Doctor Ojeda es para ti. Doctor Ojeda está. Buen vivir en radio. ¿Queda alguna duda? Aquí comienza el Late Show que estabas esperando, con el doctor más carismático de Chile. Buen vivir, con el doctor Mario Ojeda. Doctor Ojeda, amigo de la gente, siempre conectado, un hombre elocuente, te invita a su programa a charlar con sus amigos. Hablan buenos temas del humano, lo divino. En la radio oficial de la fanaticada mundial. Sintoniza Radio Hoy. Buen vivir es para ti. Doctor Ojeda está en Buen Vivir en Radio Hoy. Doctor Mario Ojeda, Buen Vivir es Mario Ojeda. Bueno, ya estamos al aire, miércoles 14 de julio del año 2021. Quiero saludarlos cariñosamente y estamos a través de www.radiohoy.cl en el late de los días miércoles en la noche, Buen Vivir. Y también en canal 131 a través de Zapping TV, también para nuestros amigos del país y con conexión por el streaming de la radio a través de todo el mundo, América Latina, América del Norte, Europa, Asia y el Caribe. Bueno, tengo que, en primer lugar, darles una explicación y pedirles una disculpa. Darles una disculpa en realidad porque la verdad es que el programa de la semana pasada no pudo salir al aire y porque, bueno, tuvimos algún inconveniente en la plataforma, el streaming de la radio, y la verdad es que teníamos y los invitados que nuevamente están con nosotros, y la verdad es que, bueno, hicimos un programa para nosotros solamente, con la cual 4 personas lo vieron. Pero bueno, la verdad que fue una conversación de amigos y bueno, y esperamos que este programa esta noche tenga una gran audiencia y porque estamos, ¿no es cierto?, con los amigos de Clínica Cuarto Centenario. Y vamos a recibir en primer lugar a su gerente general, Orlando Pulgar. Buenas noches, Orlando, gusto de tenerte por segundo miércoles consecutivo en la radio y en el programa, pero esta vez al aire. Saludos, Orlando, un abrazo. Mario, muchas gracias por la invitación, encantado de estar nuevamente contigo. Me mataste la ilusión porque yo estaba convencido que Caballo Bueno repite, pero veo que hicimos el piloto el día miércoles. Exactamente. No, mira, es que fue realmente por un tema de aforo. Y el aforo en esa ocasión no nos permitía público, ¿eh? La verdad es que esto era como los estadios. Entonces el programa se hacía para nosotros nomás. Pero bueno, ya tenemos la autorización, tenemos los permisos de Ceremi y todo eso, y el programa obviamente ya lo pueden ver todas las personas que estén conectadas a través de la radio. Y también queremos saludar a nuestro bioquímico estrella, don Alejandro Erices. Alejandro, un gran placer de tenerte también nuevamente en el programa, esta vez en vivo. Buenas noches, muchas gracias Mario por la invitación a compartir con ustedes y por supuesto a verlos nuevamente y ojalá podamos recordar todas las cosas que dijimos la semana pasada y eventualmente algunas más interesantes que se puedan comentar hoy día. Sí, muchas gracias. Sí, no, por supuesto. Bueno, fuera de bromas, la verdad es que nosotros tenemos una tenemos una amistad de muchos años y la verdad es que estamos hablando con gente de la casa prácticamente. Y bueno, la idea es empezar a conversar, ¿no es cierto?, de los proyectos que se vienen en este segundo semestre de este año, ¿no es cierto?, en relación a Clínica Cuarto Centenario y la proyección de la clínica, ¿no es cierto?, en Bolivia y probablemente en Estados Unidos, donde tenemos nuestro socio y alma mater, ¿no es cierto?, nuestro socio colaborador, el doctor Grover Gutiérrez,
que se va a integrar probablemente en el segundo bloque del programa, ¿no es cierto? Y también nos contará algunas novedades al respecto. Bueno, quiero partir el programa primero agradeciendo una distinción que recibí hace algunas semanas en un congreso internacional de una sociedad que se llama, que es la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías. Y esta fue un premio, ¿no es cierto?, a la innovación e investigación en medicina regenerativa. Y eso tiene que ver un poco con lo que hemos estado desarrollando en Clínica Cuarto Centenario con nuestro amigo Alejandro Erices, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con, por un lado, terapia celular, es decir, células madres particularmente, ¿no es cierto?, y hoy por hoy con un nuevo proyecto que está relacionado con la microbiota intestinal, es decir, todo lo que tiene que ver con el estudio de la flora intestinal, es decir, las bacterias que nosotros tenemos en nuestro intestino. Y aquí quiero llevar a Alejandro un poco a que nos cuente de qué se trata un poco este estudio, ¿no es cierto?, y este proyecto que queremos impulsar, no solamente en Chile, sino que también en Bolivia y probablemente en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, Alejandro, de qué se trata todo esto. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Mario, por esa distinción. Tú has tenido la gentileza de hacernos partícipe de ese trabajo y de ese reconocimiento, pero ciertamente que representa un reconocimiento a tu desarrollo profesional y a tu interés por siempre tener nuevas prestaciones, nuevos servicios, en el fondo, las nuevas herramientas a disposición de tus pacientes. Así que desde ese punto de vista, creo que es un justo reconocimiento a lo que has venido haciendo y lo que estás hoy día liderando. Así que felicitaciones por ello. Muchas gracias. Desafortunadamente sé que te duele mucho que estos tipos de congresos ahora sean virtuales y no presenciales, pero ya volveremos a tener instancias en las que esto se pueda hacer de una manera distinta. Ahora, respecto a lo que comentas, creo que es importante también contextualizar desde la perspectiva que estamos viviendo hoy en día en nuestro día a día, ¿no? Y particularmente por el énfasis que creo que toda la sociedad le está dando al bienestar de nuestra salud. Ya no solo a fijarnos en la enfermedad, sino que a fijarnos en cómo nos encontramos nosotros respecto de nuestra salud, de nuestro bienestar, y al poder tener elementos objetivos que nos entreguen información de cómo nos encontramos. Desafortunadamente, y creo que tú con mayor propiedad podrás refrendar ello, generalmente nos acordamos del médico, nos acordamos de nuestra salud cuando aparecen los problemas y pocas veces nos preocupamos de prevenir a través del cuidado. Y uno de esos elementos hoy que está cobrando bastante importancia es el que tú mencionabas, nuestra microbiota, el concepto de la flora, en este caso particularmente la flora intestinal, el conjunto de todos aquellos microorganismos que forman parte de nuestro cuerpo, que se encuentran en nuestro cuerpo, y que, aunque suene extraño en las condiciones sanitarias en que nos encontramos hoy día, en las condiciones de pandemia, nosotros convivimos en el día a día con muchos microorganismos que cumplen funciones muy relevantes en nuestra vida diaria, que no son dañinos, que no son patógenos, que es algo que yo creo que nos va a costar transmitir a la gente. Gran parte, la gran mayoría de los microorganismos que nos rodean, la gran mayoría de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, en nuestra piel, en cualquier parte de nuestro cuerpo hoy en día prácticamente pudiésemos encontrar estos microorganismos, son benéficos, son en el fondo microorganismos que cumplen roles relevantes. Ahora, el otro elemento importante es que habitualmente eso no lo miramos, salvo cuando hay sospechas de alguna condición patológica, de alguna enfermedad que pueda ser explicada a través de la presencia de algún microorganismo patógeno. Pero no nos preocupamos en condiciones de salud, cuando estamos sanos, no nos preocupamos de cómo se encuentran estos microorganismos. Y en los últimos años, yo diría que en la última década, se ha desarrollado a la luz de todo lo que es el análisis genético. Hoy día, por ejemplo, yo creo que es bastante fácil para la gente escuchar hablar de las variantes del COVID, ¿no es cierto?
Esas variantes se pueden identificar gracias a que existen herramientas que con cierta facilidad y rapidez nos permiten analizar información genética. Pues bien, eso nosotros hoy día lo podemos utilizar para analizar qué microorganismos se encuentran en nuestro intestino. Y podemos, a partir de una muy simple muestra y un muy simple análisis hoy día, obtener un listado completo de todas las bacterias que están presentes en nuestro intestino. Y que la gente no se asuste, insisto, estas son bacterias que se encuentran normalmente ahí y que cumplen roles muy importantes para nuestro metabolismo, para nuestra nutrición y en general para las funciones más diversas en nuestro cuerpo, ¿ya? Y afortunadamente hoy día contamos con esa herramienta de forma tal de que podemos hacer un estudio de microbiota, un estudio de esta antes llamada flora, y con ello tener la foto. Es decir, nuestra microbiota se encuentra en un estado de equilibrio, nuestra microbiota se encuentra a lo mejor descompensada, nuestra microbiota eventualmente puede darnos cuenta de alguna molestia gastrointestinal y eventualmente asociarse, y tú con mayor propiedad podrás decirlo, a algún trastorno gastrointestinal. Y a través de esa información tomar medidas para o mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, mantenernos o eventualmente ayudarnos, apoyarnos en recuperar alguna condición de desbalance de esta microbiota que pueda estar afectando nuestra vida diaria. Claro, es bien importante lo que tú señalas, porque sabemos, ¿no es cierto?, que a través de los métodos convencionales, ¿no es cierto?, de estudio de esta microbiota o de esta flora intestinal, que normalmente lo hacemos a través de cultivos, ¿no es cierto?, Claro. de las deposiciones, ¿no es cierto?, nosotros podemos estudiar o determinar probablemente no más allá de un 15 a un 20%, ¿no es cierto?, de las bacterias que realmente habitan en nuestro intestino. Entonces queda más o menos un 80, un 70, un 80% de las bacterias que no pueden ser tipificadas, como tú muy bien dices, o estudiadas. Bueno, y esto de realmente tener la posibilidad de estudiar la genética de las bacterias, ¿no es cierto?, y conseguir una suerte de tipificación de estas bacterias, nos permite un estudio mucho más completo, mucho más extenso, y eso la verdad es que nosotros podemos inferir que hay genes asociados a determinadas bacterias, ¿no es cierto?, que son precursoras en algunos casos en el desbalance, ¿no es cierto?, en el incremento, ¿no es cierto?, de determinados tipos de estas bacterias, pueden ser relacionadas a determinado tipo de enfermedades. Y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico, ¿no es cierto?, porque obviamente hay ciertas condiciones y ciertas enfermedades que se está descubriendo, ¿no es cierto?, que tienen mucha relación con alteraciones, con cambios de esta flora y que están causadas por muchas cosas, ¿no es cierto?, entre ellos el sobreuso y abuso de fármacos, ¿no es cierto?, es bien frecuente, ¿no es cierto?, la automedicación de antibióticos, ¿no es cierto?, que producen un daño y producen un barrido de muchas bacterias que son beneficiosas para nuestro funcionamiento y sin embargo el abusar, el usar determinados medicamentos, ¿no es cierto?, pueden conducir a alteraciones en ese aspecto, un desbalance, como tú muy bien dices. Y por otro lado, ¿no es cierto?, alteraciones que tienen que ver con la alimentación, ¿no es cierto? Hoy en día nos estamos alimentando mal, nuestra dieta occidental, sin duda, ¿no es cierto?, que propia de países desarrollados o países en vías de desarrollo, sin duda, ¿no es cierto?, que también va contribuyendo a también generar una alteración desde este punto de vista. Entonces, obviamente hay todo un espectro ahí que realmente tiene mucha importancia y bueno, ¿de qué manera nosotros podemos tener la opción o la posibilidad de estudiar, como tú muy bien dices, este genoma o este estudio genético de las bacterias, ¿no es cierto?, para nuestros pacientes?
Sí, como tú decías, perdón, Mario, yo creo que es importante destacar que tú fuiste bastante generoso al decir un 15, un 20% de las bacterias se pueden identificar a través de las técnicas tradicionales. La verdad es que probablemente son mucho más bajos que eso. Si consideramos además el elemento que cuando se hacen esos cultivos en realidad son medios que están o condiciones que están de alguna manera favoreciendo la pesquisa y la identificación de algún patógeno que uno sospecha, por lo tanto ha favorecido esta condición de crecimiento. Y por otro lado, algo que es muy interesante, a través de estas técnicas de secuenciamiento se han logrado identificar bacterias que no se sabía que existían, por la sencilla razón de que las condiciones de cultivo no estaban definidas para ellas. Y se han encontrado bacterias muy interesantes desde el punto de vista de que, por ejemplo, se asocian a sobrepeso o se asocian a su presencia principalmente en personas más delgadas. Y luego, un elemento importante, particularmente en la situación de pandemia actual, es que nuestro sistema inmune tiene una muy directa relación, un contacto funcional a nivel del intestino con todos estos microorganismos. Y de alguna manera es educado gracias a la presencia de esta diversidad de bacterias. Y digo diversidad porque ese es el concepto que nos importa. Aquí no se trata de que haya 1, 2 o 3 bacterias en particular, sino que hay un espectro que cumple distintas funciones que van desde funciones metabólicas a funciones relacionadas con el sistema inmune y desde ahí a otros tejidos y a otros sistemas como sistema nervioso, salud cardiovascular, metabolismo, etc. Claro, fíjate que es bien interesante ese punto que tiene que ver con todo el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Porque hoy en día tú ves que en el COVID, ¿no es cierto?, la gente que se está muriendo es la gente más joven, ¿no es cierto? ¿Y por qué ocurre eso? Porque tú sabes que la complicación del coronavirus en general, la muerte, ¿no es cierto?, se produce fundamentalmente por todo el fenómeno inflamatorio y la respuesta inmunológica de los pacientes frente al virus. O sea, el virus no mata a los pacientes. La muerte por coronavirus no es por efecto del virus directamente, sino que realmente es por la propia respuesta autoinmune o la propia respuesta inmunológica, ¿no es cierto?, que obviamente en gente joven está mucho más desarrollada, ¿no es cierto?, está mucho más, digamos, amplificada en ese sentido versus los pacientes mayores, ¿no es cierto?, que tienen una respuesta inmune un poco más moderada, ¿no es cierto?, baja, porque obviamente con el tiempo todas las funciones van decreciendo y por lo tanto también las poblaciones de respuestas celulares, de linfocitos, ¿no es cierto?, de inmunoglobulinas, todo eso también va bajando. Y esa es la causa, entonces, que realmente hace que la enfermedad en este momento actual, ¿no es cierto?, produce una respuesta grave y mortalidad, por supuesto. Entonces, tal como tú dices, ¿no es cierto?, en relación a lo que tiene que ver con microbiota, ¿no es cierto?, se produce ahí esta alteración desde el punto de vista de lo que es la respuesta inmunológica, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad es que todo esto puede incidir directamente en el desarrollo de ciertas enfermedades. Volvamos un poco a la forma de cómo podemos nosotros estudiar directamente, ¿no es cierto?, a través de métodos, ¿no es cierto?, que nosotros somos unos precursores en Chile, ¿no es cierto?, en el estudio genómico en ese sentido. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más en detalle de qué se trata todo eso? Claro, mira, yo creo que desde el punto de vista del inicio del análisis, para muchas personas no debe ser distinto de lo que eventualmente más de alguno hemos tenido que hacer alguna vez, que es un análisis de posiciones en las cuales se buscan estas bacterias, ¿no? El examen que conocemos más comúnmente como el coprocultivo. Sin embargo, la diferencia importante en este caso es que en realidad nosotros no necesitamos buscar la bacteria directamente, necesitamos hacer el cultivo, necesitamos la muestra para generar ese cultivo en un laboratorio, sino que, y de nuevo nos vamos a aprovechar de la situación del coronavirus, lo que buscamos es el material genético, buscamos el DNA de las bacterias, así como de alguna manera buscamos el material genético del virus cuando se hace un PCR, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja que tiene este análisis de microbiota es que la persona puede tomar
con mucha facilidad, a través de un kit que se le entrega, puede tomar, digo, la muestra en su casa, que consiste fundamentalmente en tomar una pequeña muestra de deposición con una tórula de algodón, muy similar a las torulitas que se usan en la casa, en la limpieza, ¿no es cierto?, del niñito, etc. Y esas pequeñas torulitas que vienen dentro del kit en una condición especial, ¿no es cierto?, posteriormente tiene que ser sumergido en un líquido que es un pequeño tubito que contiene 1 ml de una solución que nos va a permitir obtener el material genético de todas las bacterias que se encuentran en esa pequeña muestra de deposición, ¿ya? Ahora, eso es importante porque desde ese minuto, en realidad, todo lo demás se descarta y nos quedamos con un pequeño tubo, con este líquido, en el cual se encuentra ahora la muestra que nos interesa, que son todo el material genético de las bacterias que estaban presentes en esa muestra. Esta muestra es estable, por lo tanto la persona sencillamente tiene que volver con esta muestra a la clínica y desde ahí nosotros nos encargamos de enviar esta muestra al laboratorio donde se hace este análisis, que es un laboratorio alemán, que ha sido uno de los primeros en desarrollar esta metodología y ofrecerlo a la sociedad. Y después de aproximadamente unas 2 semanas, desde el minuto en que las muestras son recepcionadas, nos entrega un reporte completo. Y Mario, no sé si es atingente decirlo, pero si tú recuerdas, hay un formulario de reporte breve, corto, que son 7 páginas de información. Sí. Y el reporte extenso son 27 páginas de información que nos entrega desde la composición de bacterias en términos de aquellas en particular, al conjunto de distintas bacterias y eventualmente extrapola la información a funciones específicas, como por ejemplo, cómo se encuentra nuestra mucosa intestinal, cómo se encuentra nuestra inmunidad intestinal, muchos datos que son extrapolación de la información del tipo de bacterias que están presentes. Y sobre esa base nos entrega un puntaje. Esa información es la que posteriormente el profesional, y esto es algo importante también, si bien es cierto, esto no es un test diagnóstico, no permite decir que una persona tenga una determinada enfermedad, como no es cierto. Sí es una herramienta que nosotros creemos que debe ser manejada a través de la asesoría de un profesional clínico, que sea el que sugiera la conveniencia de este examen y posteriormente también tenga la capacidad de evaluar con la persona, y no voy a decir paciente porque esto no es necesariamente para personas que tengan alguna enfermedad, evaluar con la persona, evaluar con el paciente los resultados y tomar medidas correspondientes según la información que nos entregue el reporte. Correcto. Ya vamos a volver un poco más a ahondar en eso. Quiero preguntarte, Orlando, como gerente general de Clínicas Cuarto Centenario de Chile y Bolivia, ¿no es cierto? Y ahora con este nuevo emprendimiento y nuevo proyecto de instalación en Santa Cruz de la Sierra, ¿cierto? Bolivia. ¿Cómo ves la proyección, ¿no es cierto?, en relación a este proyecto y a otras cosas que la clínica quiere desarrollar en Bolivia en particular? Bueno, después de que ustedes pudieron profundizar respecto del tema técnico asociado a la microbiota, lo que me queda manifestar es primero agradecer a Alejandro el permitirnos disponer de nuestra plataforma, de las clínicas tanto en Chile como en Bolivia, para poder masificar estos resultados. El año 2014 nos enfrentamos a una definición similar en términos de poder democratizar ciertas técnicas que estaban asociadas al uso de la medicina regenerativa, desarrollos en tratamientos de obesidad. Por lo tanto, cuando se plantea esta posibilidad y Alejandro nos presenta los alcances que tiene este estudio, nos parece tremendamente importante poder poner a disposición del público, y en esto quiero destacar, Alejandro, que para mí ha sido una sorpresa, la distinción que hace de paciente respecto de todas las personas, digamos. Y es el cambio de paradigma de acercarnos a la medicina no necesariamente cuando existe un problema, sino que esta invitación a acercarnos a la medicina para prevenirlos. Ahora,
reconozco que lo predico y no lo practico mucho, pero me sumo a la Claro. invitación del doctor Eriz. Y en eso me parece tremendamente relevante. Nosotros pudimos presentar los primeros resultados de estudio que nos mostró Alejandro, no solo a la dirección médica de la clínica, tuvimos la posibilidad de presentarlo al director de la oficina de ProChile, don Juan Noemí, a quien aprovecho de enviar un saludo, en Bolivia y en Estados Unidos al doctor Grover Gutiérrez. Acabamos de formalizar y aprovecho también de comentárselo, un acuerdo de colaboración con la clínica Siraní en Santa Cruz, lo cual nos va a permitir además generar y desarrollar procedimientos quirúrgicos en Bolivia. Por lo tanto, me parece tremendamente interesante esta invitación que nos planteó Alejandro, y me voy a volver 2 segundos y también me voy a sumar a las felicitaciones que me dio Alejandro respecto al reconocimiento, Mario, que recibiste en el último congreso. Yo creo que eso a todos nos tiene que llenar de orgullo, no solamente en acompañarte a algunos desafíos, sino que a los desarrollos que tú has hecho en Chile, en medicina, y no solamente en tu especialidad, digamos, sino en otras especialidades que tú has podido ir liderando. Así es que desde ahí un tremendo abrazo de felicitación y tremendo orgullo por sobre todo. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que esto, yo, como lo dije en algún momento, probablemente yo soy la cara visible de la clínica, ¿no es cierto? Y obviamente este reconocimiento que se los aprovecho de mostrar ahí es muy bonito. No sé si lo alcanzan ahí a ver en la cámara, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Sí, ahí está, ¿no es cierto? Y todo. Bueno, esto la verdad es que no es un reconocimiento solamente para mí, sino que para toda la clínica. Y la verdad es que en ese aspecto, y yo siempre que presento, ¿no es cierto? O represento a la clínica, obviamente, estoy detrás mío, ¿no es cierto?, con todos ustedes, ¿no es cierto?, con su gerente general, con el doctor Grover Gutiérrez, ¿no es cierto?, Alejandro, etcétera, toda la gente que en alguna medida estamos enfocados en la misma línea. Bueno, nos vamos a ir a una pausa cortita y ya vamos a volver en un segundo bloque porque ya veo que se nos incorpora ahí nuestro amigo Grover desde Estados Unidos. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a canal 131 de Zapping TV y nuestro WhatsApp, el más 569-6355-0152, más 569-6355-0152. Estamos en transmisión conjunta no solamente en Chile, sino que en Bolivia. Y ahora voy a dejar esta noche nuestro amigo conectado desde Miami, Estados Unidos, el doctor Grover Gutiérrez. Grover, gusto de saludarte y gracias por aceptar la invitación del programa nuevamente en el programa una semana después. Un gusto de saludarte. Mario, para mí, como siempre, es un gusto y un honor compartir este programa con personajes tan destacados como son ustedes. Aprovecho también de felicitarte por la premiación internacional que has recibido, un trabajo científico conjunto tuyo y de Alejandro, que realmente dos connotados profesionales chilenos reconocidos a nivel internacional y aquí en los Estados Unidos también muy bien ponderados. Para mí es un gusto compartir el programa con ustedes y con mi querido amigo y socio Orlando, con el que siempre hemos tenido proyectos conjuntos en Bolivia y realmente a él le agradecemos mucho como bolivianos por todo el aporte que siempre Orlando ha puesto en lo que es la innovación tecnológica en el área médica en mi país.
Bueno, y vemos que estás ahí acompañado de Danilo Velasco, ¿no es cierto?, que él es presidente de la Cámara Boliviana de Exportadores. ¿Por qué no presentas a Danilo, ¿no es cierto?, y realmente lo incorporamos un poquito a esta conversación en relación a los proyectos que se pretenden desarrollar en Clínica Cuarto Centenario Bolivia? Bueno, entonces tengo yo el gusto de presentar a Danilo Velasco, joven empresario que ha sido miembro del directorio de la Confederación de Empresarios Privados y ahora es el presidente de la Cámara Boliviana de Exportación, uno de los cargos más destacados en el ámbito empresarial en Bolivia. Pero él nos está visitando acá en Orlando, en Estados Unidos, porque precisamente existe el interés que ya ha sido plasmado de realizar el primer gimnasio. Hay una cadena de gimnasios muy afamada en Bolivia, que es Megathlon y Premier, pero están haciendo una innovación en el tema que es los gimnasios para fisioterapia. Entonces, Danilo, al saber que nosotros trabajamos con todo lo que es la regeneración celular a través de células madre, de células mesenquimales diferenciadas en todo este tiempo, es que hemos tenido una propuesta de alianza y hemos formado una sociedad donde va a coadyuvar. Ahora no solamente estamos en el tema donde abordamos algunas enfermedades autoinmunes como la artritis, artrosis, o pacientes que han sufrido accidentes. Ahora vamos a ver en la parte ya de rehabilitación de esos pacientes, coadyuvando el trabajo que nuestro equipo de tan connotado de profesionales en regeneración celular han estado haciendo todo este tiempo. Gusto de saludarte, Danilo. Bienvenido al programa. Gracias también por incorporarte y por estar con nosotros esta noche. No, el agradecido soy yo. Muy, muy buenas noches a todos ustedes, Mario, Orlando, ahí, a los presentes. La verdad que para mí, en todo caso, es un honor. Mi persona siempre ha visto esa perspectiva de innovar tecnología en Bolivia, traer de alguna forma emprendimientos que resulten en el corto, mediano y largo plazo. En esa línea es que, bueno, me animé a entrar más por la situación que se vive actualmente, que es el tema de la pandemia, donde ha habido muchos cambios en el mismo tema de emprendimientos y en el mismo vivir bien y ver bien las mejoras que uno puede tener en el área de salud. Es en ese sentido que, bueno, nosotros, como decía Grover, hemos comprado la franquicia para una ciudad específica en Bolivia. Sin embargo, esta misma franquicia está innovando en centros de fisioterapia y de rehabilitación para personas obesas, para personas que han tenido lesiones, personas deportistas, niños. Bueno, y conversando con Grover, creemos que este concepto nuevo de fisioterapia, donde se utilizan equipos de última tecnología que son similares a los de un gimnasio, pero donde tú puedes tener este tipo de recuperación y también va atado al tema de estética, creemos que se puede tener una fusión interesante en el sentido de concretar esta línea de lo que es la biotecnología o el tema de células madres, porque va relacionado. Entonces, en ese sentido, hablando con Grover, me pareció súper interesante y puede ser un concepto muy innovador, y en esa línea, bueno, nosotros prestos y en todo caso escucharles a ustedes que tienen mucha sapiencia en esa área de la biotecnología. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que podamos ir trabajando de la mano en innovar este tipo de tecnologías, ¿no? Como las células madre. Yo lo encuentro notable esto porque hace algunos años Orlando se debe acordar que realmente en algún momento, ¿no es cierto?, nosotros nos planteamos la idea de tener en Chile un gimnasio, pero un gimnasio médico. No era un gimnasio, un fitness, ¿no es cierto?, un gimnasio en el cual la gente iba por vanidad, ¿no es cierto?, por un tema, digamos, de desarrollar ciertos músculos, ciertos grupos musculares, sino que un gimnasio médico. Y la verdad es que, Orlando, te debes acordar, ¿cierto? Eso lo conversamos. Y en algún momento quisimos hacerlo cuando teníamos, digamos, la infraestructura en algún otro
lado, cuando estábamos ahí en Almirante Pastene, en Providencia, y teníamos el espacio, ¿no es cierto? Pero bueno, por razones diferente índole, pero estaba la idea, ¿no es cierto?, ya en ese momento de poder desarrollar un concepto distinto a los gimnasios, que obviamente acá en Chile no se ha visto. A mí me parece muy interesante la propuesta, ¿no es cierto?, y si eso obviamente se puede desarrollar, y a lo mejor se puede desarrollar acá en nuestro país también, creo que tiene un espectro, ¿no es cierto?, y una cabida muy intensa, muy importante, ¿no es cierto?, porque si tú le sumas, ¿no es cierto?, pacientes tratados con obesidad, respecto, digamos, de la obesidad, que nosotros sabemos que los pacientes obesos no van a ningún gimnasio. Nos tocó ver muchas veces, ¿no es cierto?, que estos pacientes pagaban una suscripción en un gimnasio completa por el año y no iban una vez y no iban nunca más. Y eso porque obviamente tú sabes que el paciente obeso tiene unas características muy especiales y obviamente el resto de la gente que va a un gimnasio además de exhibición, bueno, a esta gente le hacen bullying y todo. Entonces, tratar de establecer, ¿no es cierto?, un gimnasio con biotecnología, ¿no es cierto?, en que tú puedas tener un concepto meramente médico, ¿no es cierto?, con una mirada realmente médica o científica, lo encuentro maravilloso. Realmente una idea que a mí me daba vuelta en la cabeza hace mucho tiempo y con Orlando, ¿no es cierto?, compartimos esa idea y bueno, nos quedó ahí y creíamos que en algún momento, claro, eso se podía desarrollar. Así que yo celebro, ¿no es cierto?, lo que están haciendo y el proyecto que se viene para adelante. Orlando, ¿te acuerdas de eso, no? ¿Te acuerdas de que en algún momento quisimos hacer una incursión en ese aspecto? Me recuerdo, Mario, y la verdad que, bueno, primero también me sumo a esto que tú estás destacando, que es que se genere este desarrollo y esta integración de la fisioterapia para acompañar una línea que nosotros hemos desarrollado, como es la medicina regenerativa. Y algo que me parece interesante es que esto que se está generando ahora y que Grover, la verdad que celebro que hayas podido coordinar con Danilo en Estados Unidos de poder participar de esta conversación, porque yo creo que esta conversación confirma un tema que nosotros sí venimos desarrollando desde hace años, que es la formación de redes. Entonces, en el programa comenzamos conversando de este desarrollo de la microbiota, que es un desarrollo de Alemania. Desde Alemania llega a América con una central en México, y Alejandro Erice hace un desarrollo para traer estos tratamientos y estos estudios a Chile, y desde aquí lo llevamos a Bolivia. Lo que está planteando Grover y Danilo es esta integración en la práctica se va a generar en Bolivia. Y desde Bolivia nosotros nos tenemos que encargar de que el fortalecimiento de estas técnicas, poder traerlo, en este caso, posteriormente a Chile. Entonces, en esta conversación, que claro, da la casualidad que algunos estamos en Chile, Grover y Danilo está en Estados Unidos, ambos tienen su base de operaciones en Bolivia, se genera un intercambio de conocimiento que al final del día se traduce en un beneficio directo para las comunidades, al menos en estos 3 países. Y eso me parece tremendamente destacable. Desde mi lado, que está más asociado a la gestión que a la aplicación de la medicina. Sí, claro, claro. O sea, pero yo destaco el concepto, yo destaco el concepto porque nosotros ya hace 2, 3 años atrás, ¿no es cierto?, ya veníamos pensando en este concepto, digamos, de el manejo, ¿no es cierto?, de una fisioterapeuta, ¿no es cierto?, o una gimnasia, pero apuntado a lo médico, que la verdad es un concepto un poco distinto, ¿no es cierto?, a lo que uno ve realmente en relación a los programas que hay, ¿no es cierto?, de obesidad o de otras cosas, y lo mismo que tiene que ver con biotecnología o con terapia regenerativa. La integración, ¿no es cierto?, de este concepto, obviamente a mí me parece que fortalece todas las disciplinas que se puedan ir desarrollando. Yo lo encuentro maravilloso porque realmente creo que ese es el boom. Eso realmente va a permitir un desarrollo mucho mayor de lo que nosotros estamos haciendo acá en Chile. Así que yo los felicito, los celebro, creo que esta alianza es
fantástica. Y bueno, la verdad es que todo el éxito, están las cartas echadas, creo que realmente está todo el camino por recorrer, pero está bajo cimientos muy sólidos. A ver, ¿qué te parece todas estas cosas que se están gestando? Mira, la verdad es que yo me acuerdo del gimnasio y me pareció muy innovador esa vez el gimnasio que teníamos en Sí. Almirante Pastene, en el último piso. No, claro, era un gimnasio, pero lo que he admirado de este proyecto que me trajo Danilo en manos es que es todo un equipamiento 2021 totalmente innovador, donde incluso ya pacientes que tienen sillas de ruedas, como tú dices, Mario, a los pacientes que tienen la obesidad, que va a ir tan de la mano al balón gástrico expandible, una tecnología tan de punta como la que tú haces, hacer la segunda parte de este proceso, realmente eso es realmente poder devolver al individuo, no solamente le estás dando la cura, sino el mantenimiento y la readaptación del cuerpo a la nueva realidad. Estos equipos, que Danilo les va a especificar la marca ahora, que precisamente van casados con esta franquicia que son los gimnasios Premier, son unos equipos de última generación que yo la verdad he quedado admirado, ¿no? Por toda la tecnología que ahora cómo ha ido avanzando en todo lo que es el tema de la fisioterapia. Entonces yo creo que, como tú decías, Mario, Dios realmente traza los caminos y hace que nos encontremos entre personas de buen corazón para poder llevar proyectos donde realmente podamos cambiar vidas. Es lo que yo decía, muchas veces me hacían la pregunta, ¿qué hace un odontólogo en el tema de células madre? Yo pensé, yo cuando fui invitado, inicialmente era porque rescatábamos células mesenquimales de los terceros molares de pulpa dentaria, claro, ¿no? Pero claro. Cuando vi el universo que significa eso, realmente Sí. muy poco tenía que ver con la odontología, era más con la medicina. Y todo esto ha ido encaminando, y ahora como con esto de la pandemia y todo, ya se ha gestado un nuevo término que es de salud global y multifacética, ¿no? Donde todos los componentes que formamos parte de los sistemas de salud tenemos que trabajar conjuntamente, y más que todo en lo que hacemos, que es la prevención y también el tratamiento con todas estas terapias innovadoras que siempre ha caracterizado a Clínica Cuarto Centenario. Entonces yo me encuentro pues muy, muy agradecido por ponerme a todas estas maravillosas personas en mi camino, ¿no? Así es, querido. Mira, la verdad es que nada es al azar, ¿eh? Yo creo que las cosas no son casualidad, siempre las cosas tienen una razón, ¿no es cierto? Y una respuesta y un porqué, ¿no es cierto? Y creo que las cosas se van dando probablemente en el momento preciso, en el momento real. Quiero volver con Alejandro para volver un poco al concepto de que obviamente todas estas terapias, no solamente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con medicina regenerativa, con terapia celular, sino que además con todo el proyecto de desarrollo de microbiota, ¿no es cierto?, está apuntado no solamente a pacientes, a personas enfermas, ¿no es cierto?, sino que también gente que está sana, pero que realmente quiere fortalecer su condición inmunológica. Y esto es tremendamente importante, que ahora que justamente estamos viviendo, ¿no?, esta tremenda pandemia que ya llevamos más de un año y medio, ¿no es cierto?, con una serie de restricciones, ¿no es cierto?, ¿de qué manera podemos mejorar o tratar de mantener o mejorar nuestra condición inmunológica, Alejandro? ¿Qué te parece esto en ese sentido? Bueno, yo creo que todos hemos de alguna manera durante el programa, junto con saludar a nuestros nuevos compañeros del programa, todos hemos mencionado, los 5 hemos mencionado la importancia del bienestar, de la salud, no mirado desde la perspectiva de cómo recuperarnos de una enfermedad, sino que desde la mirada de cómo
estar sanos y mantenernos sanos y eventualmente estar cada día en una mejor condición. Y eso incluye ciertamente, yo creo, el efecto que ha tenido la pandemia desde el punto de vista de mirarnos un poco más y ver qué estamos haciendo en nuestra vida diaria para mantenernos sanos y mejorar esa condición. Entonces, es curioso porque circunstancialmente aparece, por un lado, la actividad física, la posibilidad de acceder a tecnologías que te ayuden a desarrollar actividad física para quienes necesitan eventualmente medidas más profesionales, como lo que requería un gimnasio de fisioterapia también. En el fondo, facilitar el acceso de una persona a tecnologías de la más diversa índole, desde equipos muy sofisticados hasta herramientas biotecnológicas. Entonces, estamos hablando de dos cosas que aparentemente estuvieran muy distantes, pero que en sí están apuntando hacia el mismo objetivo, que es cómo nos sentimos mejor, cómo nos mantenemos mejor. Y desde la perspectiva de tu pregunta, ¿cómo hacemos para cuidar la microbiota? Mira qué curioso, porque tú lo dijiste en la primera parte del programa, dijiste el efecto de nuestra alimentación, el efecto de la comida occidental, de los alimentos procesados, de la reducción de la ingesta, por ejemplo, de fibra, de comer menos ensalada, de comer menos fruta, el no comer eventualmente o no tomar algunos elementos probióticos que son de bastante fácil acceso, sino que nos acordamos cuando hay que ir a comprar probióticos a una farmacia y no somos conscientes de que eventualmente existen muchos productos fermentados que están al alcance de la mano y prácticamente en nuestra vida diaria disponibles, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra microbiota? Yo diría que hay un elemento clave que es muy difícil cuidar la microbiota si no sabemos cómo está nuestra microbiota. Y eso es válido tanto para la persona enferma como para las personas sanas, ¿ya? Yo difícilmente puedo tomar una medida si no tengo información respecto de cómo se encuentra realmente mi microbiota. Y desde esa perspectiva eventualmente podría hasta cometer errores en algunos cambios en mi dieta o en ingesta de algunos suplementos, si es que eventualmente estoy interpretando mal una información que es más bien una hipótesis más que información tangible. Entonces creo que la primera medida es acercarse a un profesional y poder tener orientación respecto de, primero, cómo evaluar tu microbiota. Y luego, con esa información, efectivamente tomar medidas respecto o la necesidad de cambios en nuestra rutina de vida desde la perspectiva de la alimentación, que ciertamente es uno de los elementos importantes. Y no quiero que suene como muy artificial, pero incluso la actividad física produce cambios en nuestra microbiota. Entonces, también existen elementos que van más allá de solo la ingesta de algún determinado alimento o algún determinado suplemento. El dormir bien, por ejemplo, también afecta a nuestra salud gastrointestinal. Entonces, son múltiples elementos y por esa razón, reitero, creo que lo más prudente y lo más aconsejable es, primero que todo, conocer la microbiota y segundo, tomar medidas bajo la mirada de un profesional que sea capaz de integrar distintos elementos de esta información. Exactamente, o sea, a través de este método, ¿no es cierto?, a través de esta técnica, nosotros podemos hacer, en términos simples, lo que podríamos llamar un escáner genético, ¿no es cierto?, de la microbiota o microbiológico, ¿no es cierto?, de las bacterias que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro intestino. Es como un escaneo, ¿no es cierto?, realmente de cómo está nuestro intestino desde el punto de vista microbiológico. Exacto. Y eso, obviamente, en función de eso, uno dará algunas pautas, ¿no es cierto?, en relación a las condiciones de cada paciente. Bueno, ya nos quedan súper poquitos minutos para cerrar el programa. Quiero, Grover, dejar tus últimas palabras al cierre para que, bueno, despedirnos, ¿no es cierto? Y desear, obviamente, que todo esto se implemente, ¿no es cierto? Ojalá en un muy corto plazo para que podamos tener, ¿no es cierto? Ojalá en Bolivia y, ¿por qué no, también en Chile, ¿no es cierto? En un plazo muy cercano. Mira, yo quedo admirado con este trabajo que han hecho ustedes, precisamente lo que es la microbiota, porque solamente para terminar, justo hace unos meses salieron la lista, ustedes saben que las hamburguesas acá es la comodidad regular de todos los días, de todas las cadenas
de todas las cadenas como McDonald's, Burger King, Checkers, todas las que hay acá, ¿cuáles eran las únicas que no usaban carne sin antibióticos? Solamente una. A la carne vacuna, a la carne de pollo, a todo ya le ponen antibióticos y eso nos está generando una alteración gastrointestinal en todo lo que es la microbiota, pero no solamente eso, nos estamos enfrentando el coronavirus y nos parece algo duro, lo que se viene con lo que se llaman las superbacterias, bacterias que ya no van a ser sensibles a los antibióticos, precisamente por lo que la industria alimenticia está utilizando indiscriminadamente los antibióticos. Es tan importante ahora más que nunca hacerse un análisis de microbiota para poder saber exactamente uno cómo se está alimentando y cómo está su organismo, ¿no? Porque va, como tú dices, más que todo, todo se basa ahora en la prevención. Entonces, querido Mario, el trabajo que estamos haciendo conjuntamente en varios temas y en varios temas innovadores es lo que yo pondero y agradezco cada día el tener este equipo pues de brillantes profesionales a mi lado. Muchas gracias. Orlando, tus últimas palabras antes de cerrar el programa. Mario, por sobre todo agradecerte la invitación. Siempre es un gusto acompañarte y además estar con la presencia de Grover, Alejandro, y encantado también de conocer a Danilo. Están desarrollando un tremendo trabajo y quiero devolverme un minuto en algo que planteé hace un rato atrás. Las redes son para generar intercambio y me parece extraordinariamente relevante la incorporación del modelo de fisioterapia de Danilo, así como los esfuerzos que está haciendo Alejandro trayendo a Chile una técnica desarrollada en Alemania. Yo creo que eso es tremendamente destacable y de nuevo agradecerte la posibilidad de estar por segundo miércoles en el programa. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar el programa, quiero enviarle un saludo cariñoso y un abrazo a mi papá, a mi padre, que el 15 de julio estará de cumpleaños. Así es que desde acá, desde esta vitrina, ¿no es cierto? Y en este caso desde mi rol de comunicador, quiero mandarle un abrazo grandote a mi papá. Mi papá, músico destacado, artista y músico de Chile. Así que ya lo iré a saludar, ¿no es cierto? Y desearle que tenga un lindo y bello cumpleaños. Y bueno, despedir el programa agradeciendo la presencia de nuestros amigos de Clínica Cuarto Centenario, desearles éxito, lo mejor en estos nuevos proyectos que se avecinan, ¿no es cierto?, en este segundo semestre. Siempre desearles lo mejor, ¿cierto? Y bueno, y nuestros amigos que normalmente se conectan a través de nuestra plataforma todos los miércoles, desearles una buena semana y bendiga. Un abrazo y nos veremos en 7 días más, si Dios así lo quiere. Chao. Cerramos la consulta por esta semana. Te recetamos una dosis de alegría, entretención y de una conversación siempre grata. No te olvides de tomar una nueva atención la próxima semana. Te esperamos. Esto fue Buen Vivir con el doctor Mario Ojeda. Mario Ojeda, buen vivir es Mario Ojeda.